1936. El mundo se encontraba en tensión a causa de las diferencias. Hitler estaba cometiendo los peores crímenes. Italia se encontraba en el fascismo de Mussolini. España comenzaba a tener una guerra civil que la dejaría totalmente dividida. Y Estados Unidos observaba ansioso el estallido de un conflicto mundial. Mientras tanto, en México se vivía una época de cambio posterior a la Revolución, en la cual las personas ponían su confianza en un nuevo gobernante que proponía cambiar el rumbo del país. En este contexto, surgen cineastas mexicanos que se preocupan por crear obras fílmicas que retratan bien la imagen que a poco se perdía. México es un país que deja a un lado al pueblo e invierte en la modernización de sus ciudades. Por otra parte, también llegan ciertas figuras extranjeras que, al ser exiliadas de su país nativo, en México encuentran un territorio donde son libres de expresar sus ideas, tanto artísticas como políticas. Es así que en 1936 se da la película que tanto se esperaba, Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por Tito Guizar y Esther Fernández, con el cual la industria cinematográfica recibe un premio a la mejor fotografía en el Festival de Venecia de 1938. Mientras, Estados Unidos deja de invertir en producciones cinematográficas para destinar más recursos a la creación de armas bélicas, pero se interesa en mantener un control sobre Latinoamérica. Por ello, otorga grandes inversiones a las producciones mexicanas. Las películas mexicanas cautivaron al mundo, pues en ellos no se hablaba nada sobre la guerra y las grandes crisis financieras. En cambio, se hablaba sobre situaciones reales de la sociedad mexicana, especialmente sobre el contraste de las clases económicas. También se mostraba el folclore de México durante la Revolución, que hacía revivir los aires de nostalgia de aquella época plagada de héroes. Todo esto aunado al surgimiento de actores que se convirtieron en ídolos totales, donde se puede encontrar a el clásico estereotipo del mexicano, mayormente interpretado por Jorge Negrete y Pedro Armendáriz. O por otro lado, se puede encontrar el carisma y los juegos de palabras que nos brindan Cantinflas y Tintán. Son muchos los actores, directores y películas que conforman la grandeza de la época de oro, por lo que hablar de todos ellos en un video sería una tarea casi imposible. Por esta razón, nos hemos tomado la tarea de elegir 4 películas que a nuestro gusto muestran el carácter del cine de oro mexicano. El guión era escrito como si se tratara de hacer un libro, pues se tenía la intención de hacer que el público sintiera la misma emoción que se tiene al leer una buena novela, además de que se esforzaban para que el séptimo arte fuera enriquecedor. Haya sido una comedia o un drama, el cine servía a los guionistas para dejar una crítica de forma implícita, ya sea hacia la sociedad privilegiada, al deterioro de la humanidad por conflictos bélicos o a la falta de empatía hacia con las personas humildes. La película En la palma de tu mano sirve como un claro ejemplo del guión bien hecho. Fue dirigida por el director Roberto Gabaldón y protagonizada por Leticia Palma, Arturo de Córdoba y Carmen Montejo. Para el guión, el director colaboró con el escritor José Revueltas. Este film podría competir con las obras de Hitchcock o con el cine noir de Francia. Pero lo que la hace diferente a las demás obras que se hicieron en el mundo es que el carácter mexicano se refleja en los personajes. El hombre que se cree invencible y su pareja sumisa que es víctima de las acciones ajenas, quienes sueñan con pertenecer a la clase social alta. Para hacer una crítica, se puso un personaje que hace el rol de femme fatale, quien conduce al personaje principal a un crimen oscuro que involucra deseo y ambición. Aquí vemos el deterioro de la clase alta y las consecuencias de sus propios actos, siendo ellos sus propios enemigos. Enamorada es una película de 1946 dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, el director más importante de la época de oro. La cinta está protagonizada por el inigualable Pedro Armendáriz y la hermosa María Félix, en uno de sus papeles más representativos. La historia se sitúa en la época de la Revolución, específicamente en Cholula, a donde llega el general José Juan Reyes con sus tropas. Ahí se enamora de la bella Beatriz Peñafiel, una mujer con ideales contrarios a la revolución. Es así como empiezan los intentos del general para enamorar a Beatriz, la cual al principio siente desprecio por él, para después sentirse enamorada.
Emilio Fernández presenta una guerra de sexos entre estos dos personajes, pero también se podría entender a la figura de Beatriz como una metáfora de la revolución o de una utopía, algo que es muy bello y que nos deslumbra cada vez que lo vemos, pero que nos resulta inalcanzable conseguir. Si hay algo que destacar de Enamorada, no es su guión, ni las actuaciones, que aunque resulten buenas, no llegan a la talla de lo que es su fotografía, la cual estuvo a cargo de Gabriel Figueroa, una de las figuras más importantes de la época de oro, ya que trabajó con los directores más representativos de este periodo. En esta película, Figueroa nos muestra una fotografía silvestre de un México con aires de nostalgia, con las clásicas nubes blancas en la inmensidad del cielo, y los revolucionarios en el fondo con sus caballos galopantes. También muestra una fotografía muy íntima, con juegos de iluminación inspirados en la pintura de Rembrandt y Goya, que hacían más fuerte la intención o sentimientos de los personajes, como los planos donde sale la pareja de la cinta, remarcando las facciones duras y el contorno afilado de la cara de Armendáriz contra el rostro fino de Félix, para después pasar a los primerísimos planos de los ojos de María Félix, que se convertirían en uno de los encuadres más famosos de la historia del cine. Gabriel Figueroa logra en Enamorada el mejor trabajo de fotografía de toda la época de oro del cine mexicano. Diversas películas mexicanas recibieron galardones en esta etapa. Por ejemplo, Allá en el Rancho Grande fue la película con la que se cree dio inicio al cine de oro mexicano, pues es galardonada por su fotografía en el Festival de Venecia. También Gabriel Figueroa recibió galardón por su fotografía por la película La Perla, en los Globos de Oro. Pero Tizoc, Amor Indio, es la película que destaca por recibir el primer galardón como mejor película extranjera de los Globos de Oro, dirigida por Ismael Rodríguez, en la que Pedro Infante y María Félix trabajaron, y en la que Infante recibe un reconocimiento por su actuación en el Festival de Cine de Berlín. El film cuenta una historia de amor entre Tizoc, Pedro Infante, un hombre indígena que vive en la Sierra de Oaxaca, y María Félix, una mujer criolla que reside en la ciudad, cuya arrogancia y orgullo deberán desaparecer para aprender de la sencillez y del buen corazón de Tizoc. La obra de Ismael Rodríguez trata de describir el sentimiento humilde de los indígenas, quienes hasta la actualidad han sufrido una gran discriminación por parte de la sociedad privilegiada. México es el escenario que sirve para demostrar al mundo que a pesar de las diferencias que las clases sociales nos han hecho creer, existe la bondad aún en las personas que más han sufrido. El choque cultural se presenta en ambos personajes, sin contar directamente el cambio que se vivía en el país, un cambio que parecía desfavorecer a la clase social baja. La película apareció casi al final de la época del cine de oro y tristemente, el actor Pedro Infante falleció antes de poder recibir su galardón, hecho con el que empezó el declive de esta etapa. Los Olvidados es considerada la obra maestra del cine de oro mexicano. Una película surrealista que muestra la realidad que vivían los niños huérfanos. Dirigida por Luis Buñuel, que llegó a México después de ser exiliado de España por la Guerra Civil y el régimen fascista. Su primer largometraje en tierras mexicanas fue El Gran Calavera, una película que difería de toda su filmografía anterior. Pero eso sí, generó gran dinero en taquilla, suficiente para que Buñuel pudiera hacer otra película en México. Es así como inicia la producción de Los Olvidados, con ayuda de Gabriel Figueroa en la fotografía, mostrando exteriores urbanos de la Ciudad de México e interiores de las casas y locales más humildes de esta misma. Las actuaciones de Roberto Cobo y Miguel Inclán representaban a lo más bajo de la sociedad mexicana. El guión fue escrito por Luis Buñuel y Pedro de Urdimalas, quien pidió no estar en los créditos iniciales. En las primeras funciones que tuvo el film, fue recibida con mucho odio por parte de la audiencia y fue retirada de las carteleras tan solo 3 días después de su estreno. No fue hasta que ganó el galardón de Mejor Película en el Festival de Cannes para que se diera su regreso a las salas de cine mexicanas. La película es considerada una obra maestra universal por la estructura de su guión, la fotografía, la estética surrealista y la crítica social que propone. Algo que se despegaba de otras películas de la época, como Nosotros los Pobres, que ponía a los de la clase baja como víctimas. Es una de las películas más importantes de la historia hasta llegar al punto de ser considerada por la UNESCO como Memoria del Mundo. El poeta Octavio Paz escribió:
Testimonio de nuestro tiempo. El valor moral de los olvidados no tiene relación alguna con la propaganda. El arte, cuando es libre, es testimonio, conciencia. La obra de Buñuel es una prueba de lo que puede hacer el talento creador, y la conciencia artística cuando nada, excepto su propia libertad, los constriñe o coacciona. En la época de oro del cine mexicano se dieron películas que hasta el momento solo directores como Cuarón, Iñárritu y Del Toro han podido igualar. No por las grandes producciones, efectos especiales ni colaboración de los actores más famosos a nivel internacional, sino porque en ellas se reflejaron la realidad del país, ya sea para hacer una crítica social, satirizar las costumbres y al pueblo o enaltecer los valores. El cine sirvió a los mexicanos para demostrar el conflicto complejo que se desataba en un entorno que esperaba el verdadero cambio. Por eso, diferentes países vieron nacer una nueva etapa y su posterior declive. Finalmente, quedaron grandes obras cinematográficas que sirven para estudiar una generación que quiso enseñarnos la realidad de un país.